¿Qué tal? Bienvenidos a otro programa de Ojo con el Ojo y hoy arrancamos fuera de la ciudad de San José. Hoy estamos en Colonia, América. Estamos visitando el interior del departamento de San José. Venimos a vivir una actividad que ya tiene 8 años, el ver de lo que es las personas de esta zona rural del departamento de San José, que tiene que ver justamente con la fogata de San Juan. Y la actividad arranca con muchas cosas y estamos ya justamente en este rincón de nuestro querido departamento de San José. Alambrar o cocinar, sacar los tientos iguales, o usar yuyos para curar, carnear, traer la majada, ordeñar o desvasar. Fui de hacer comparsa pa' sentirme acompañado. Armo un mate, pito un chala y ya estoy del otro lado. Lo mío es andar lidiando con viento, lluvia o con sol. Son todas mis pertenencias, mi perro, mi mancarrón, mi coleona galponera y el filo de mi facón. No sé de universidades y muy letrado no soy. La vida fue mi maestra, mal o bien me aconsejó. Y aunque he sido peón pa' todo, no se confunda, señor. Soy servicial, no sirviente, soy libre por vocación. Y ante no me sienta a gusto, junto la garra y me voy. Aquellos campos de antaño, poquito y nada quedó. Se fue mudando el paisaje y no hallo que pa' mejor. Hoy ya no se ven troperos ni ruedas de pericón. La máquina mata al hombre, el invento al inventor. La soledad y la codicia andan del brazo, señor. Ay, el olorcito me mata. Buenas. Kiki, a ver, al hombre que está revolviendo ahí dice que él no tiene la culpa de lo que está adentro. Dice que fueron las mujeres que picaron y que ellas tomaron las porciones y todo eso. Pero él estuvieron en la carnea, estuvieron haciendo el chorizo y cambiando el chancho y todo eso, así que algo de culpa también tiene. Sí, porque me dijeron que el asado con cuero está espectacular allá también. Está espectacular, ya se está yendo también. ¿Ya se está yendo? Sí, ¡Atalo! ¡Atalo entonces! ¿Y usted colaboró con algo? Sí, sí, preparé para hacer la cazuela. ¿Ella de qué prueba? No, yo no. Sí, vos trajiste el arma recién como para pinchar ahí. Exactamente. Ella la que la ha visto. ¿Usted cómo que le estaban dando palo al cocinero ahí? ¿Cómo lo ven al cocinero? ¿No? ¿Le estaban dando palo al cocinero recién? Ah, sí, sí. Estamos sacando... No, dándole... Y la señora, ¿A quién va a probar? A ver. Bueno, allá siguen llegando los ingredientes. ¿Y el fuego es un ingrediente? La hormiga con la leña porque viene... ¿Y la hormiga porque carga de palito? Claro. Es el leñero que tenemos. El leñero. El leñero es... Fue al monte. No ha dejado faltar el fuego. Ahí está. ¿Para qué? La pinta es lo de menos, dijo. Mirá lo que es eso, mirá lo que es eso, mirá lo que es eso. Ahí la bandejita. Que se deje saborear. Ay, el humo, vas a cerrar los ojos, pero no importa. Lo importante es abrir la boca. La cámara no se cierra nunca. Mirá lo que es eso. A ver, y se me fue la señora. Ah, pero...
Bueno, pero si se fue la señora, pero con el señor. El señor está... Bueno, ¿cómo venimos? ¿Cómo arrancó esta jornada? Bueno, Asustados. asustados, muy asustados, pero el astro rey, como se dice, está Aquel apareciendo, que está allá arriba. el que está allá arriba, y con la ayuda de la buena onda que tenemos todos acá, aparentemente muy linda se está poniendo la tarde, así que esperaremos que nos acompañen. Exactamente, tú lo has dicho. Vino lo que voy a pedir después con la cosa esta. Ah, bueno. Hay La vino verdad. caliente con Sí, yo canela, estaba vino- mirando una cosa ahí, estimado, ¿cómo va? A ver, Le falta, la papa está casi pronta. le falta unos minutos más y va a salir. Y va a salir. Exactamente. Para que esto tiene que quedar registrado. Guarda. Esto tiene que quedar registrado. Las cámaras, Lucía. Guarda que el fuego nos prende fuego a todos. A ver, Lucía. Ahí. A ver. A ver, charrita, pronto. Ella quiere. Tío Miguel le va a regalar el fuego del otro día. Pero está pronto, sí, así nomás. Pero qué poca expresiva esa cara. ¿Está pronto? ¿Está? Ya estoy llena de comer. Buah. Comí asado ya. Entonces Ah, no se puede probar la comida Y no llena. engorda la botija. No. Come, dice que no engorda. Es igual que, ¿viste? El señor que también come. ¿Cuál? ¿Qué señor? Ay, que trae el coso. El cocinero. Pero eso de andar probando y probando, cuando que te acordaste comiste toda la olla. No, pero ella dice que soy comilón, pero que me mantengo en la línea. En la línea, sí. La línea, veo Espectacular. que eso no es poco mantener la Está línea. para salir a correr. No, hago entrenamiento. Ah, ¿también? Sí, con mis 50 y pico hago Sí. entrenamiento. Sale a correr ternero por las bajadas. dice. Sí, yo vi cuando venía para acá, ¿sabes cómo? Corrían los terneros. Buah, está. Muy bien. Bueno, se picó el mondongo. Está picando la cazuela. Son bravos para acá afuera también. ¿Qué lo peló? Café ruso. ¿Qué es café ruso? Es un preparado con vino y café Vino y café. O sea, una especie de... y otros ingredientes. Y otros ingredientes que lo hacen secreto. Exactamente. Capaz que una vodka por ahí entreverada. Ahí va. ¿Después se toma frío? Se toma frío. Ah, no tiene gracia. A calentar las... Yo creo que entras en calor enseguida. ¿Entras en calor? Sí. Está, y ¿cómo lo toma la gente? ¿Es popular? ¿Con hielo? Ah, es más bien como para el verano, como quien dice. Es para el verano. Y si entras en calor, dijeras vos, en el verano, ¿Qué será para ahora? ¿qué será para ahora para el invierno? Bueno, acá No, está pero si querés sacarte el frío, acá hay vino caliente con canela. vino caliente con canela, así era la otra opción que estaba por ahí. Acá tenemos la canela, ahí tenemos la canela, y acá tenemos los Jactin, ¿así se llama la marca? Así se llama. ¿Y qué quiere decir? Jacinto y Timoteo. Jacinta y Timoteo. Son vinos oriundos de la zona de Cañada Grande, acá del departamento de San José. ¿Y dónde se consiguen? Y hay algunos comercios acá en San José, y si no, directo a la bodega, el 78 de la 3. Ahí está la bodega. Ahí está la bodega. Muy bien, espectacular entonces. Ahí está, y volvemos entonces acá, los Jactin, Jacinta y Timoteo. Buenas tardes. ¿Qué hay en esta mesa? A ver, contame. Acá hay licores. ¿Para qué es ventrílocua? Habla aquella. A ver, contame vos entonces, dale. Hay licores, alfajores, el pastel del plato, Pastel al plato. trufas. Que no son pastel de trilla. Bueno, son Bueno, sí, para discusión. Acá tenemos la discusión entre... No, son pastel de trilla, sí. ¿Sí? ¿Estás segura? Sí. ¿Que se Para hacían cuando? torta de trilla. Cuando se trillaba. Se trillaba con el mate cocido. Exactamente. ¿Y hay mate cocido? Sí, también va a haber mate cocido con torta de trilla, con torta de Eso es más tarde. hace un rato. Ah,
está. Torta frita. Bueno, y torta frita. ¿Y quién amasa acá? Las tres. ¿Las tres amasan? Las que hacemos torta frita. ¿Y vos no haces nada, entonces? No, yo no. No, ella no hace nada. Ah, ella es la nueva. Ay, es la nueva. Voy a trabajar. Se va. Perdón, ¿y eso qué quiere decir? ¿Que estas otras tres? Ay, ella. Buah, si ella se va a trabajar, ¿ustedes qué? Dios. Así que bueno, acá tenemos trufas de dulce de leche, wow. Tenemos el viejo y querido alfajor de maicena. Había alfajor de maicena. Y las tortitas, esta dice manzana. No, membrillo, son con dulce de membrillo y crema. Membrillo. Ah, Parece que sí, manzana. está en inglés, perdón, no había visto yo. Membrillo, manzana, no, membrillo. Todo membrillo. Son todas de membrillo. Sí, manzana es solo de Crema. Esas son de crema. De crema. Muy bien. Crema con pasa. De crema con pasas, espectacular. Empezá a contarme y empezar de acá para allá, dale. ¿Qué hay acá? A ver, ¿qué hay? Hay conservas de membrillo, acá de membrillo, dulce de batata, hay morrones, después hay zapallitos en almíbar, acá, dulce de higo, Oh, después hay salsa de tomate, hay licores Más licores. más licores, acá boñatos en almíbar, ah, riquísimo. bueno, Boñato en almíbar, wow. boñatos en almíbar, bueno, creo que nada. Y espectacular, de todo de acá. Esto, ¿cómo se consigue fuera de esta fiesta? ¿Dónde se consigue? Eso lo podrían conseguir en la rural en San José y si no, acá es tipo turístico, cuando se hace un turismo, avisándolo, nosotros podemos venirle a vender. Cuando llega el turismo, si nos piden hacer una comida, nosotros se la daríamos perfecto, porque hay un grupo turístico, bueno, acá se vende. Ahí va, se llega hasta acá y listo. Sí. ¿Y acá dónde estamos ubicados? En Colonia América, en el Oratorio San Juan, Ruta 52. Ruta 52. Muy bien. Y tampoco pueden faltar acá en la zona de los quesos, como podés ver. Acá están Hay los quesitos. los quesos del lugar, pero casi yo no lo podría decir. Los precios están acá. Los precios están acá, no podría decir quiénes son. Los precios están. Son quesos saborizados, porque acá, por ejemplo, tenemos Queso con sabores, con orégano y pimienta, orégano y albahaca, con ajo, con cibulet y ajo. Ah, bueno, y con ajo. Este es un queso spring, como le dicen, en fermento. Este también. Este es un queso Colonia. Qué lástima, siendo un queso Colonia que se haga en San José. Hay que cambiarle el nombre. Ah, bueno. Vos, vamos a una cosa. Yo soy futbolista repetida. ¿Cómo le vamos a poner queso Colonia a un queso hecho en San José? Yo soy nacida en Colonia. Lamento, usted vive acá. Yo soy nacida en Colonia. Bueno. El queso, los primeros que los colonos vinieron, que empezaron a hacer queso fue Colonia. Por eso se llama queso Colonia. Por eso queso es el Colonia. tipo Colonia. Claro. Bueno, Queso tipo Colonia. no vayamos a imponer el queso tipo San José. No. Claro. Ese, el tipo Colonia, el que tiene ojos. El que tiene ojos. Sí, el otro se llama semiduro, Ah. una masa dura. Muy bien. Estos, los chiquitos son con sabores, semiduro con sabores. Exactamente.
Bueno, estoy esperando que me cuenten la historia del mate cocido. Bueno. Perdona, ¿vos sabés la historia del mate cocido? ¿Cómo es? ¿El mate cocido? Mabel es la historia. Mabel, no hay cosa que no sepas contar, Mabel. No, dale, Mabel. A ver, dale. Te mandaron a la guerra, dale. Mabel, en serio que no. Dale. No sabes. Ellos son propios, ellos. A ver, dale, contame la historia del mate cocido. A ver. ¿Qué es el mate cocido? A ver. Supongo que es agua, yerba ¿Cómo y supongo? ¿Cómo supongo? azúcar. Claro, eso. Ingredientes, agua, yerba y azúcar. ¿Y qué se hace? Pones el agua, agregás yerba, agregás azúcar y dejas que yerba. Que hierva el agua Ahí y va. después está pronto. Y está ahí, se toma. Sí, se toma. ¿Caliente o frío? Si querés Como tomarlo vos quieras. caliente o frío. ¿Frío cómo sería? ¿Cómo lo toman los? Paraguayos. No vale soplar. Con los paraguayos, claro. ¿Y se llama? Tereré. Bien, está una le embocaste. Y acá tenemos la revolvedora oficial. Ay, qué lindo, qué calorcito que hay acá, qué divino está esto. Acá está lindísimo. Lindísimo. Bueno, ¿Y acá. quién lo cuela? Ahora lo colamos. Antes de servirlo lo tenemos que colar. Porque para tomar yerba en el mate traigo la bombilla acá, ya que llena agujero y me tomo la yerba. Mirá. Qué espectacular está eso. Y es un mate dulce en vaso. Exacto. Exacto, ahí va, el mate dulce en vaso. ¿Qué nivel? Puede ser en vaso, de vidrio, de una taza, en lo que sea. Taza, sí, ahí va. Espectacular. Un lujo. Mirá las cosas que uno aprende acá, ¿eh? Pero seguramente el objetivo del mate cocido era porque lo tomaba la gente cuando estaba trabajando. Exacto. Era para hacer digamos una merienda rápida, ¿no? Exacto. Porque no iba a ser no se iban a poder tomar mate común. Eso es importante. ¿Y con qué lo colaba el gaucho de antes? Lo maté con la pregunta. Una media de nylon, dice. Con una media de nylon. Con una media de nylon. El gaucho de antes con una media de nylon. Buenísimo. ¿De dónde vamos a sacar una media de nylon? Sí. Tenemos que preguntarle capaz que la mujer de Artigas te usaba medias de nylon, no sé. No creo. La señora Artigas no se La señora Artigas no creo que usara medias de nylon. No creo. Excuse me. Excuse me. Come on. Venga para acá. Venga. Contame la historia de la torta de trilla, ¿verdad? Que todos quieren saber la historia de la torta de trilla. Dale. ¿Cómo es la historia de la torta de trilla? La historia de la torta de trilla era... ¿Por qué se llama torta de trilla? Porque era como la culminación de cuando los colonos terminaban la cosecha, se hacía como una fiesta, entonces tomaban mate cocido con torta de trilla, Ahí va. que se traía un pedazo... ¿Qué es eso que estás comiendo, Ana, ahí? A ver, dame la opinión. Bueno, vamos, ya, dejala morder fuera de cámara. Después que mastiquemos. ¿Cómo está? Muy buena. Se traía... Hola. Gracias por venir. Por favor. Se extraía un pedazo de levadura del pan casero, y ahí se hacía con poca azúcar, porque una torta insulsa parecía el pan dulce. Se le ponía huevo, canela y se dejaba leudar, y después se metían los dedos así, o se le hacía corte y se le ponía huevo batido por arriba. Por arriba el maíz se dejaba cocinar. Se dejaba cocinar. Exactamente, eso es la torta de trilla. Esa torta de Y trilla. eso es lo que estamos comiendo acá ahora. Mirá, espectacular. Mirá. Se parece mucho a las tortas que hacía yo cuando aprendí a hacer tortas. Creo que la primera vez que hice una torta me quedó así. O sea que no estaba tan errado. No. ¿Cuánto se toma? Creo que la grasa, Bueno, ¿vos te he visto masticar lindo? ¿no? ¿Has masticado todo el rato? Mírala. Está meta a comer. Sálvese. No, meta a comer. Siga cortando. Allá tengo otra que también está meta a comer. Y ella, vos sos como yo, la amiguita que se van cayendo las voy agarrando y me las voy comiendo. Está buenísima. Espectacular. Mirá qué mano de panadero que tiene. ¿Qué lo peló? ¿Qué manos de panadero que tiene? Dice que... Nada que ver, el panadero imprentero. No, que no. Es del Conrad. Yo pensé que era el cocinero de la selección uruguaya por el gorrito, digo. No, porque si no estaría... También. Tendría que leer porque me falta de una. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿está frío? ¿De dónde sos? De Dalí. De Salinas, muy bien, departamento de Canelones, glorioso departamento de Canelones. ¿Viste que ahora arreglaron el águila ahí en Atlántida? Quedó preciosa. ¿Sí? ¿La viste? ¿Viste? Sí. Bueno, ¿qué les dio por venir por acá? Pasear por este lado. ¿Cómo se enteraron? Por medio de un amigo de mi esposo que tiene cachila, y le mandó a mi marido por WhatsApp la invitación esta de acá de Colonia América. Colonia América, ahí va. Sí, está. ¿Y dónde? Por eso que vinimos. Ahí va. ¿Y dónde está el
culpable de que ustedes estén pasando frío? No, está precioso el lugar. ¿Está precioso? Está muy lindo, veníamos con mucho entusiasmo. No sé, nos había dicho que era una escuela rural. Está muy lindo, la verdad, está muy bonito. Es un lugar que tiene un recorrido turístico. Sí. Que está muy interesante. Ahí está el perdido. ¿A dónde anda el hombre? De campera azul. Míralo. Tan. Tiburón. ¡Ey! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Está dulce o está salina? No, está salina. Ah, ¿está salina? Bueno, está nos estaba diciendo la señora ahí que te enteraste de esto y viniste para acá. Me enteré por unos amigos de Colonia. Y bueno, digo, vamos a ver cómo es. Pues yo pensé que venían con autos antiguos, porque somos medio cachileros. Ah, hay uno ahí que si no me equivoco, hay uno. Lo vamos a ir a ver. Hay un Nacho, algo de eso, no parece que está por ahí. Un grupo que tenemos de cachileros así, dijeron que iba a haber autos viejos y eso, y digo, pero vamos a ver qué hay. Y ahí ¿Qué te pareció la zona? No, acá es un paraíso, ustedes viven en un paraíso. Anda para Montevideo a ver lo que es el pinchaje. Esto se destaca, ¿verdad? Esto sigue siendo un paraíso, esto acá tienen que cuidarlo como si fuera de oro. Impecable. Bienvenido. Es otro mundo ustedes. Es otro mundo. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por dejarnos entrar. Bueno, dentro de un rato se va a hacer la fogata de San Juan y lo invitamos, le vamos a dar un papel y una lapicera y si se animan a escribir un mensaje como de cada uno de las cosas que quieren, como de que no les pase o lo malo y también tipo lo bueno, entonces cuando se prenda la fogata todos nos ponemos a la vuelta y ese papel cada uno tipo lo tira a la fogata como representación de lo que uno no quiere para el año o lo que también quiere, entonces todos juntos lo tiramos a la fogata. Y estamos viviendo una jornada muy especial aquí en Colonia América y se viene el broche de oro que va a ser justamente el encendido de esta fogata de San Juan aquí en el Oratorio San Juan, uno de los puntos turísticos que tiene este recorrido de Colonia América, que en otra oportunidad vamos a llegar con más tiempo y con más organización para recorrer esos distintos lugares que ustedes escuchaban hace un ratito en la nota con Mabel. Bueno, nosotros vamos a venir a recorrerlos para mostrarles a ustedes lo que es este circuito turístico de Colonia América. Ahora se viene el encendido justamente de la fogata de San Juan, donde todos los aquí presentes van a tirar ese papelito con todo eso malo que quieren sacarse de arriba o eso bueno que quieren que les venga. Bueno, esa es la oportunidad especial hoy en la noche de la fogata de San Juan. Bueno, bienvenidos a esta noche aquí en la zona de Colonia América. Se está encendiendo la fogata de San Juan en esta localidad turística que tiene el departamento de San José. ¡Viva San Juan, San Pedro! Y esto va agarrando fuego. Y así se está viviendo la fogata de San Juan aquí en Colonia América. ¡Viva San Juan! Ahora sí está la gente tirando sus papelitos. Es lo que van a echar. ¡Viva San Juan! San Juan, Uruguay. Dame el bombero. Esto sí está provocado. ¡Viva San Juan! Realmente el calor que se siente a esta distancia es insoportable. Pero acá está toda la gente prendida de lo que es esta actividad de San Juan aquí en Colonia América, a quienes les agradecemos la posibilidad de haber podido llegar hasta aquí en esta noche, luna mediante, acompañando esta jornada, y aquí se está dando justamente el encendido de la fogata de San Juan en Colonia América. Hermoso broche de oro entonces en lo que ha sido nuestra visita
aquí a la zona de Colonia América, donde se concretó finalmente esta fogata de San Juan, realmente muy recomendable para que puedan visitar el interior profundo del departamento de San José y ver las cosas que aquí se hacen, ver las producciones, los productos de una zona emblemática del departamento de San José como es Colonia América, que está siendo cada vez más pujante, cada vez más a flote dentro de las actividades que tiene nuestro departamento.